Las nuevas instituciones políticas se falsean más o menos en todas las revoluciones. Pero la española en particular ha ofrecido en este punto ejemplos tan singulares que bien pueden asegurarse no hay otra que pueda disputarle la ventaja. Por no extenderme demasiado, me ceñiré a un solo ejemplo. ¿Qué puede haber de más amplio en pro de las facultades populares que la Constitución de 1812? ¿Qué código le lleva a la delantera en asentar y aplicar doctrinas democráticas, en consignar derechos, en disposiciones a propósito para revolver las masas y llamarlas a tomar parte en materia de gobierno? Y sin embargo, está fuera de duda para todo hombre imparcial y entendido que nunca fue menos consultada la voluntad del pueblo español y nunca fue menos su influencia en los negocios públicos que en la época en la que ha estado vigente la Constitución, y en concreto la de 1812, que es a la que nos estamos refiriendo. 30 años de inquietud y de revueltas, tanta huella de sangre y tantos montones de ruinas manifiestan bien a las claras que en España hay alguna gravísima enfermedad, causa profundamente arraigada, ya que es tan duradera, causa poderosa y muy dañina, cuando se ha señalado con tan terribles estragos. No es menos evidente que los remedios hasta ahora empleados para combatirla o han sido mal escogidos o al menos mal aplicados, puesto que no solo no ha desaparecido el mal, pero ni siquiera ha menguado en fuerza. Antes, al contrario, ha ido tomando siempre creces, prestando en cada época de su nuevo desarrollo síntomas más alarmantes y destrozos más terribles. O se ha de cortar el mal en su raíz, o la nación perecerá. Bien, ese es un análisis que lo podía haber hecho perfectamente el que está hablando ahora mismo. Vamos, de hecho lo suscribe. Pero es de Jaime Balmes. Análisis desolador. ¿Análisis derrotista? Análisis exacto. A lo que vamos viendo. Pero el mal, lejos de cortarse, se ha ido fortaleciendo con el paso de los años y con la complacencia de las potencias amigas. Que el 4 de mayo de 1847 Isabel II sufriese un atentado frustrado no tiene nada de particular atendiendo las circunstancias. El 3 de septiembre de 1847 era amnistiado Espartero, que volvía a España y era nombrado senador vitalicio. Ramón María Narváez implantó una dictadura. El 4 de octubre del 47 dio un golpe de Estado contra los gobiernos de Francisco García Goyena, que duraría 3 años, con el breve paréntesis del gabinete de Cleonar. Durante su mandato sofocó los motines callejeros y los pronunciamientos militares que se dieron a lo largo del siguiente año y cuyos momentos más relevantes se concretaron el 26 de marzo del 48 en Barcelona y el 7 de mayo en Madrid, donde se produjeron sendas sublevaciones republicanas que fueron duramente reprimidas, naturalmente con el colofón de un rosario de fusilamientos. 2 años de salutífera discordia pasaron sin conspiraciones de menor índole, hasta que el 2 de febrero de 1852 se produjo un atentado contra Isabel II por parte del cura Martín Merino, que nada tiene que ver con el padre Jerónimo Merino Copp, héroe nacional y guerrillero en la lucha contra los franceses durante la guerra de la independencia y contra el liberalismo en las guerras conocidas como carlistas. Isabel II salvó la vida gracias a que el corsé le sirvió de coraza en una puñalada que apuntaba a ser mortal. Con firmeza confesó su delito, declarando que solo él lo había meditado y que no tenía cómplices, y condenado a muerte, Garroteville marchó al patíbulo, atravesando una inmensa concurrencia, más sereno, más impasible que todos cuantos presenciaron su suplicio. El gobierno mandó quemar el cadáver y aventar las cenizas del asesino frustrado. Más de 2 años transcurrieron sin que las permanentes algaradas y conspiraciones alcanzasen grado de mención hasta que el 28 de junio del 54 los generales O'Donnell, que se había ocultado en Madrid durante las persecuciones contra liberales y diferentes sectores moderados en toda España, Dulce y Ros de Olano, llevaron a cabo un pronunciamiento contra la corrupción.
La operación había sido planteada en su forma definitiva por O'Donnell con la participación de Cánovas del Castillo el 7 de julio del 54, día en que los moderados hicieron público el manifiesto de Manzanares. En el mismo se postulaba una regeneración liberal y la convocatoria de cortes constituyentes sin nombrar para nada a Isabel II. Con el objetivo de recabar el apoyo popular en base a unos principios políticos reivindicados por el Partido Progresista, tales como la ampliación del derecho de sufragio, el cambio de la ley de imprenta, la eliminación del impuesto de los consumos, la restauración de la milicia nacional, el fin de la corrupción de la camarilla palaciega, etc., el manifiesto animó los levantamientos populares en las ciudades que lograron derribar al gobierno y hacer triunfar la revolución. El triunfo del manifiesto obligó a Isabel II a entregar el poder a Espartero, dando comienzo el bienio progresista. La operación, que por haberse iniciado en el cuartel de Vicálvaro sería conocida como Vicalvarada, respondía a una operación que estaba prevista para el día 13 del mismo mes y que debió aplazarse por la decisión de algunos de los principales, por la indecisión, no por la decisión, sino por la indecisión de algunos de los principales comprometidos. Con el pronunciamiento efectuado el 30 de junio en Vicálvaro, se inició el periodo conocido como el bienio progresista. La primera ciudad que se unió al pronunciamiento fue Barcelona, destacando el papel que tuvieron los obreros en la sublevación llevada a cabo en esta ciudad con declaración de huelga indefinida. Se produjeron incendios en determinadas fábricas que utilizaban las llamadas selfactinas, que eran un tipo de máquinas de hilar, siendo asesinados ciertos dirigentes de estas fábricas, de lo cual se benefició directamente Inglaterra. Dada la duración de la huelga, el capitán general de Cataluña prohibió las selfactinas, con lo cual se siguió beneficiando Inglaterra. Es preciso señalar que Málaga también contó con una importante participación obrera en la sublevación que tuvo lugar con motivo de la Vicalvarada y se produjo una huelga que duró unos cuantos días. Este pronunciamiento dio lugar durante varios días a una verdadera revolución, como vemos, en Madrid, con resultados muy relevantes en personas y edificios. Los revoltosos asaltaron las casas de los nobles y de los ministros del gobierno. Importantes fueron los daños causados en los palacios del Marqués de Salamanca y de María Cristina, que fueron asaltados e incendiados. Igualmente fueron asaltadas las casas del ministro de Fomento en la calle El Prado con León y la del ministro de Hacienda. Las barricadas se vieron por toda la zona de la Puerta del Sol, produciéndose numerosos asesinatos populares. Destacado fue el linchamiento y maltrato público del jefe de la policía, que acabó su vida siendo fusilado en la Plaza de la Cebada. Los moderados luchaban entre sí. Los miembros a favor del gobierno y los que se estaban en contra luchaban entre sí, aunque la disputa acabó en tablas. Aprovechando el pronunciamiento, se proclamaron juntas. La reina intentó sofocar las revueltas mediante una nueva táctica. Decidió llamar a Espartero, que estaba retirado y a pesar de su fracaso anterior era recordado como una vieja gloria, y le ofreció la presidencia del gobierno. ¿Cómo Espartero pudo convertirse nuevamente en el salvador de la patria y en la espada de la revolución, como ahora le llaman? Esto habría sido sencillamente imposible si España no se hubiera hallado durante 10 años bajo la cruel dictadura de Narváez y no hubiera gemido bajo el yugo del favorito de la reina. Esto también podría decirlo yo, pero lo dice Carlos Marx. La explicación a esta pregunta acaba de darla el propio Carlos Marx, que abona con su señalamiento la evidencia de lo que realmente estaba sucediendo. La Vicalvarada, sí, había sido capitaneada por Leopoldo O'Donnell y Domingo Dulce, y también sí que fue dirigida por los intereses de Inglaterra y de Estados Unidos, a quienes había de complacer el gobierno de Luis José Sartorius, que se mantenía desde el 19 de septiembre del 53. Y son estos mismos intereses los que pusieron al frente a Espartero. Es necesario reconocer que Espartero, con la aureola de gloria tejida alrededor de su personalidad, en mayor o menor grado podía ser y debe ser considerado como el representante de los intereses británicos en España. Espartero al respecto había dicho algo, reconociendo que eso era cierto. En este caso lo dice también Carlos Marx. Si la década moderada puede darse por concluida el 30 de junio, no se puede hablar de inicio de gobierno
del bienio progresista hasta el 31 de julio, cuando toma forma definitiva el gobierno de coalición O'Donnell-Espartero. Previamente, el 14 de julio, se le suma un levantamiento progresista en Barcelona. Carlos Marx, en su referencia de 18 de julio, señala que las noticias del levantamiento indicaban que la finalidad secreta del levantamiento era declarar vacante el trono, unificar la península en un solo estado y ofrecer la corona a Pedro V, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha. El solícito interés que el Times se toma por la insurrección española y la presencia simultánea del mencionado don Pedro en Inglaterra parece revelar, en efecto, que hay en juego alguna nueva trapichería de la casa de Coburgo, decía Carlos Marx. Pero parece un poco peregrina esa afirmación, pues a la postre hubiese ido contra los intereses británicos, que sin lugar a dudas vieron placenteramente cómo el 29 de julio entraba Espartero en Madrid entre aclamaciones, a las que respondió: me habéis llamado, madrileños, para afianzar para siempre las libertades patrias. Aquí me tenéis. Y si alguno de los enemigos irreconciliables de nuestra sacrosanta libertad intentase arrancárosla, con la espada de Luchana me pondré al frente de vosotros, de todos los españoles, y os enseñaré el camino de la gloria. Qué piquito tenía el amigo. De la Vicalvarada, como de tantos otros acontecimientos en este largo siglo XIX, podemos finalmente sacar, para empezar, un par de conclusiones. La primera, que al fin no resultó otra cosa que una nueva jugada de los intereses británicos en España. La segunda, la señala Luis Vives diciendo: el episodio de la Vicalvarada, un pronunciamiento de abolengo liberal, entrañó una consecuencia inesperada: la brusca aparición de las masas urbanas en la escena política española en un movimiento cuya amplitud solo puede medirse por el precedente de 1808. Esto dio lugar a una nueva y breve experiencia progresista, reflejo del movimiento democrático europeo de 1848. Algo que acabaría gestando el más esperpéntico de los acontecimientos de un siglo rebosante de esperpentos: la Primera República y la Revolución Cantonalista de 1873. Lógicamente, a pesar de su importancia, no sería la revuelta de Vicálvaro algo definitivo para calmar la situación. 9 meses después de la Vicalvarada, señalaba el periódico La Soberanía Nacional de 28 de marzo del 55. Hace 2 noches que está la tropa sobre las armas. La de caballería tiene ensillado y pronta a montar a la primera orden. Ayer durante todo el día corrieron rumores de próximas asonadas preparadas por los moderados y los absolutistas. La oficialidad de la mayor parte de la milicia pasó anoche a ver a sus respectivos comandantes para significarles lo descontenta que se halla con la marcha del gabinete, origen de todas las alarmas y de todos los temores. En julio del 56 se produjo la primera huelga general en España, a la que sucedieron sublevaciones armadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Jaén, Teruel, Alicante y Murcia, y que mantendrían la oposición al nuevo gobierno de Leopoldo O'Donnell. Durante los cortos meses del gobierno de O'Donnell se producirían fuertes tensiones sociales, huelgas y represión de los huelguistas, lo que produciría encarcelamientos, destierros y ejecuciones. El 14 de julio de ese mismo año 56 era depuesto Espartero, mediando un golpe de Estado protagonizado por O'Donnell y la corona, mientras la milicia nacional se hacía dueña de las calles. 2 días de terrible lucha, durante los cuales el 15 de julio el general Serrano bombardeó el Palacio de las Cortes. Dieron por fin el triunfo a O'Donnell, que disolvió las Cortes y abolió la milicia nacional y restableció la Constitución del 45, quedando a un lado el estudio del nuevo texto constitucional. Una generosa proliferación de fusilamientos asentó al nuevo gobierno. Al respecto de estas revueltas, Carlos Marx dice el 18 de agosto del mismo año: la Revolución Española del 56 se distingue de todas las que han precedido por la pérdida de todo carácter dinástico. La próxima revolución europea encontrará a España madura para colaborar con ella. Pero si en julio era aventado Espartero por O'Donnell, este sería aventado por Narváez el 12 de octubre del mismo año. Narváez completa la represión contra los progresistas y, como su partido carecía de alternativas, la reina acabaría llamando de nuevo a O'Donnell a legislar. Pero antes de estos acontecimientos, en la madrugada del 12 de enero del 57,
Fue hecho preso Juan Prim en Madrid, acusado de alteración del orden público en Barcelona en los altercados que tuvieron lugar en los últimos días de diciembre anterior. Fue condenado a 6 meses en el castillo de Alicante, condena que finalmente quedó reducida a que viviese 6 meses en Alicante. Pero en las elecciones del 26 de marzo, Prim, que ya era diputado, salió nuevamente elegido por Reus.